La persistente debilidad de la inversión y el consumo privado, además del deterioro de las condiciones externas, harían que Chile crezca solo 1,8% este año y con sesgo a la baja. Ese es el nuevo escenario de crecimiento que BBVA Research tiene para la economía local durante 2016. Queremos analizar los fundamentos de esta y otras proyecciones y para eso nos acompaña Germán González, economista principal de BBVA Research. Germán, gracias por estar nuevamente con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ti por la invitación, Nicolás. A ver, 1,8%, esto es un ajuste a la baja respecto a sus estimaciones anteriores. ¿Cuánto pensaban que sería antes la economía y también por qué hicieron este ajuste a la baja? Bueno, hace 3 meses atrás, que fue cuando sacamos nuestro anterior informe, pensábamos que la economía iba a crecer en torno a 2% este año. Hoy día vemos esa proyección muy difícil de alcanzar. Creemos que el escenario más probable es uno en que la economía crece más cerca de 1,8%, pero también estamos incorporando escenarios de riesgo en que la economía crece aún menos, muy vinculado con la evolución del escenario internacional. El inicio de año, incluso el cierre del año pasado en términos internacionales se está viendo muy complejo, no solo por la situación de la economía china, sino que también por la evolución que está teniendo el sector manufacturero en Estados Unidos. Los mercados financieros globales se están viendo muy estresados y eso puede tener efectos sobre la actividad económica real, con impactos que serían negativos sobre la economía chilena. Hemos visto un ajuste del precio del cobre muy relevante. Eso creemos que va a impactar no solo al sector minero, sino que también a otras industrias. Y también hemos visto que el sector de comercio y el consumo privado ha estado con un dinamismo menor del que pensábamos. A eso yo agregaría además que el impulso fiscal ya se está reduciendo y se va a seguir reduciendo en el transcurso de este año, lo cual va a tener una incidencia mucho menor de la que tuvo el año pasado. Entonces nos cuesta construir una cifra de crecimiento mucho más allá de 1,8% y como te digo, en escenarios de riesgo lo vemos incluso por debajo de esa cifra. Básicamente tú lo que nos acabas de decir en este resumen, Germán, es que no hay drivers que podrían visualizar un impulso de la actividad económica, porque si en 2014 Chile creció 1,9%, 2015 lo vimos la semana pasada, Chile creció 2%, este año creceríamos 1,8%, es decir, un estancamiento completo de la actividad nacional. Así es, no vemos drivers relevantes para este año. Al contrario, como te digo, todo lo que aportó el impulso fiscal en los años anteriores va a estar menos presente este año y además el escenario externo se está viendo mucho más complejo. No vemos hasta ahora recuperación de los indicadores de confianza, si bien algunos elementos de la incertidumbre se han ido cerrando, como por ejemplo la reforma tributaria, ¿cierto? Todavía sigue pendiente y abierto el tema de la reforma laboral y constitucional. Entonces eso está manteniendo un escenario de confianza muy deprimida que eran la variable que nosotros pensábamos que se iban a recuperar para estimular el consumo y la inversión. Hasta ahora no se han recuperado, nosotros pensamos que eso podría venir hacia adelante, pero no vemos razones fundamentales para pensar que ello vaya a ocurrir de manera muy significativa ni muy abrupta. En ese sentido, ¿no fue una buena noticia para este análisis el hecho de que la reforma laboral no se haya aprobado en enero y se haya postergado para marzo? Incluso uno ya no puede descartar que incluso dure hasta abril, porque eso aumenta aún más la incertidumbre de cómo va a terminar el proyecto. Sí, absolutamente. Yo creo que es un tema que está generando un ambiente de incertidumbre adicional, más allá del que ya generó la reforma tributaria, y que no es lo que necesitamos, digamos, para retomar el crecimiento. Necesitamos que ojalá esta reforma salga de la mejor forma posible. Hemos visto que se han introducido algunos cambios positivos, pero la incertidumbre, digamos, no es buen amigo de la inversión y estamos viendo una inversión, como te digo, que sigue todavía muy baja después de los ajustes de los últimos 2 años. No se ve un crecimiento de la inversión y quiero agregar que además hay un elemento adicional que esperamos que ocurra este año que no ha ocurrido hasta ahora, que es que el desempleo podría aumentar. Si el desempleo aumenta, ¿cierto?, se configura un escenario aún más negativo para la economía chilena, que hasta ahora no se ha dado porque el desempleo se ha mantenido bajo. Pero Germán, claro, porque las proyecciones de aumento de desempleo, yo creo que le hemos conversado contigo más de una vez acá en el programa, han ido fallando, porque hace 2 años se viene anunciando esta alza en el desempleo. ¿Qué crees tú que podría pasar para que esto realmente sí se cumpla ahora? Ojalá que no se cumpla, o sea, no estamos tratando de que algo negativo suceda, pero es algo que lo más probable es que pase. ¿Qué cosas crees tú que sí se darían ahora para que la tasa deje de estar en 5,8% y sí pueda estar 6%, algunos hablan de 7%, que es lo que se viene diciendo hace ya un par de años? Sí. Bueno, efectivamente el desempleo nos ha sorprendido y eso es una buena noticia para las familias, que efectivamente es así.
porque nosotros pensábamos que con un crecimiento de la economía en torno al 2%, la creación de empleo iba a ser mucho menor de la que finalmente hemos tenido. La sorpresa, en mi opinión, tiene mucho que ver con la creación de empleos públicos y con empleos relacionados con el sector construcción, que han estado mucho más dinámicos por factores puntuales, no relacionados con el ciclo económico, sino que con medidas específicas, digamos. Pero ya estamos viendo desde fines del año pasado que la influencia del sector público en el empleo ha ido decayendo, y también creemos que el sector construcción es muy poco lo que puede seguir aportando a la creación de empleo. A lo más se va a mantener porque los proyectos que se vendieron anticipadamente por la entrada del IVA ya debieran estar empezando a construirse, por lo tanto se van a mantener, pero no van a seguir generando más puestos. Eso es lo que creemos, y yo quiero agregar un dato adicional, porque cuando uno mira las encuestas, por ejemplo, a los consumidores, si bien el desempleo no aumenta, la percepción de desempleo de las personas, desempleo actual como desempleo esperado, es mucho más negativa de lo que muestran las cifras oficiales de desempleo. Y basta con que la persona sienta una percepción de mayor vulnerabilidad para que sus decisiones de gasto se detengan. Y lo que hemos visto es que a pesar de que el desempleo no ha aumentado, el consumo privado está creciendo a tasas muy, muy bajas hace un par de años y no vemos que eso vaya a cambiar hacia adelante. O sea, hay una percepción de mayor fragilidad en el mercado laboral, a pesar de que las cifras oficiales no muestran un aumento del desempleo. Germán, un poco para cerrar el tema del crecimiento, hace algún tiempo cuando se hablaba, había como un consenso en el mercado de que el 80, 70% de la desaceleración era explicada por razones internas, reforma tributaria, el anuncio de la reforma laboral, y poco por el escenario externo. ¿Tú crees que ahora está bastante equiparado ambos, o incluso el escenario externo es ahora más influyente en el potencial crecimiento de nuestra economía en 2016 que lo que suceda internamente? Yo creo que el escenario externo está siendo muy relevante para la desaceleración de las economías emergentes en general. Si uno mira lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, Colombia, nuestros vecinos de Perú, sus proyecciones de crecimiento se han ajustado en la misma proporción o incluso más del ajuste que está teniendo la proyección de crecimiento de Chile para este año y para el próximo. Eso habla de un contexto global mucho más difícil para la economía emergente. Por cierto que en Chile hemos agregado dosis adicionales de incertidumbre asociado a un proceso de reforma que ha sido muy intenso, digamos, con un debate poco afortunado, y eso ha inyectado una desaceleración adicional o un desánimo adicional en las expectativas de los agentes económicos, que ha acentuado la caída de la actividad económica. Ahora, por cierto, como decía, esos temas se han ido cerrando, de mejor o de peor forma, pero se han ido cerrando, se van a continuar cerrando, no contribuyen al crecimiento mantener esta incertidumbre, pero hoy día el escenario global está siendo muy significativo para la desaceleración que estamos viendo en Chile y en otras economías emergentes. Me refiero no solo a lo que ocurre en China, sino que también al menor crecimiento que estamos viendo en el sector manufacturero de Estados Unidos, en los riesgos que se están visualizando en el sector financiero en Europa. Estamos viendo caídas en precios de materias primas muy significativas, y el escenario externo se está viendo mucho más complejo y está ganando protagonismo en la evolución de la macro de estos países. Exactamente, y lo hemos visto en la volatilidad de todos los mercados durante enero y los primeros días de febrero. Ahora, no solamente usted hablando de crecimiento, también de otras variables. Por lo mismo los invitamos a que veamos en la siguiente gráfica un resumen de lo que BBVA Research ve para este año y también para el próximo. Como lo decíamos entonces, un PIB de 2016 creciendo al 1,8% y con una leve aceleración para 2017 para crecer 2,5%, aunque siempre, y lo hemos visto en los últimos 2 años, a medida que nos vamos acercando a ese tiempo o al año en cuestión, generalmente se han ido ajustando a la baja las proyecciones de crecimiento del PIB. Como vemos también, ustedes esperan que la inflación este año cierre en 3,7% y en 2017 ya converja al 3%, que es la meta del Banco Central. Ahora, con respecto a la inflación, Germán, vimos en enero que fue 0,5%, que anualizada está en 4,8%. ¿Ustedes creen entonces que va a ir cediendo, quizás más lentamente de lo que se preveía hace un tiempo, quizás más lentamente de lo que preveía el Banco Central, para llegar a niveles dentro al menos del rango de tolerancia del ente emisor? Sí, efectivamente, lo que hemos visto en los últimos meses es que la depreciación cambiaria ha sido mayor a lo esperado, y con ello también la inflación ha estado por sobre las expectativas. Lo que vimos particularmente en enero fue un hecho muy puntual asociado al alza de timbres y estampillas y cigarrillos, que incidió más de lo que pensábamos. En el mercado había mucha incertidumbre respecto de cuál iba a ser la real incidencia del aumento de timbres y estampillas, y finalmente el resultado fue sorpresivo para la mayoría de nosotros. Pero hay que recordar que en los últimos 2 meses del año pasado la inflación fue 0, y nosotros no vemos que fundamentalmente
hayan presiones inflacionarias significativas en la economía. De hecho, ustedes mencionan que el dólar debiera perder terreno frente al peso, es decir, el peso debería apreciarse frente a la divisa estadounidense. ¿Eso es algo que ustedes esperan que ocurra en la segunda mitad de este año y también en parte de 2017? Así es. Efectivamente, nosotros vemos que asociado a los episodios de volatilidad externa hay riesgo de que el tipo de cambio se deprecie en el corto plazo. O sea, podríamos ver el tipo de cambio en 730, efectivamente, pero fundamentalmente estamos viendo que el tipo de cambio debiera converger hacia niveles de 700 pesos, marginalmente bajo esa cifra a fin de año, y debiera continuar convergiendo hacia adelante porque estamos con un tipo de cambio relativamente alto en una perspectiva histórica y nosotros creemos que eso debiera tender a normalizarse en la medida que la economía recupera crecimiento y en la medida que las condiciones internacionales se normalizan. Ahora, ¿cuánto influye también el hecho de que tanto para la política monetaria de Chile, la tasa de interés, como también para Estados Unidos, ya no se prevén la cantidad de alzas como se preveían hace 2 meses? ¿Eso también ha influido en que ustedes esperen que el dólar no siga subiendo mucho, sino que más bien se deprecie frente al peso? Sí, en alguna medida sí. Lo que estamos viendo ahora es que tanto en Estados Unidos como en Chile se está moderando la visión de normalización de tasas de interés. Nuestra visión de tipo de cambio tiene mucho más que ver con nuestras expectativas del precio del cobre. Perfecto. Con una recuperación del cobre. Con una leve recuperación efectivamente del precio del cobre y también del crecimiento doméstico. En un escenario obviamente más negativo, en que el cobre no se recupere y la economía no recupera dinamismo, podríamos quedarnos con un tipo de cambio más depreciado. Pero nuestra proyección considera crecimiento que se recupera paulatinamente a partir del segundo semestre de este año, y un precio del cobre también que hoy día creemos que está muy castigado en parte por factores financieros, que también retoma valores un poco más altos. Germán, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. Sí. En la gráfica veíamos en el último ítem la tasa de interés que ustedes creen que subiría en marzo o abril a 3,75%. Sí. Obviamente entonces no esperan que haya cambios en la reunión de este jueves. ¿Ustedes esperan entonces una sola alza durante todo lo que queda de 2015, de 2016? ¿O incluso que no hayan alzas en absoluto? Efectivamente, nosotros hemos apuntado a una alza adicional de la tasa de política monetaria muy condicional al escenario de inflación de corto plazo. Efectivamente, nosotros compartimos la visión de que el Banco Central no está cómodo con la inflación alta, inflaciones del 5% persistentemente por casi 2 años, es una situación que no es acorde con la meta de inflación, y creemos que esa es la razón que podría llevar al Banco Central a subir la tasa de interés, pero solo una vez más. ¿Por qué? Porque estamos viendo un escenario de crecimiento para este año que está por debajo del rango que proyectó el Central en su último IPOM, y porque además el escenario externo, como conversábamos al principio, se está viendo mucho más complejo de lo que se veía hace 3 meses, y eso debiera contener las alzas de tasas de interés. Eventualmente, si se concreta un escenario de riesgo en que la economía chilena crece menos, podríamos llegar a no tener esa alza de tasas en un escenario de riesgo. Bueno, como hace mucho tiempo no se veía, hay muchos factores, tanto internos como externos, influyendo en prácticamente todas las variables macroeconómicas y también de la microeconomía de nuestro país. Veremos entonces cómo evoluciona cada uno de ellos. Germán González, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, y con este análisis de las proyecciones de BBVA Research para nuestro país en 2016 y algo también de 2017, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.